¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la tecnología, la sabiduría o la capacidad que probablemente hayan tenido los antediluvianos, ¿sí? Esta humanidad previa al diluvio. ¿Por qué hago este video? Bueno, porque constantemente cuando vemos documentales, cuando vemos artículos que hablan acerca de las culturas precolombinas o incluso de algunas culturas antiguas en África como en Egipto, ¿no? O en Medio Oriente, diferentes construcciones, diferentes edificios que son observados, son estudiados y bueno, supera nuestra capacidad de comprensión la manera en que fueron hechos. Yo a medida que voy comentando voy a poner algunas fotos acá en el costado para que ustedes vayan viendo, ¿no? Cuando se observan las paredes de los incas, cuando se observan construcciones tanto en Bolivia como en Perú, o incluso las grandes pirámides en Egipto y otras construcciones en Oriente Medio, en diferentes partes del mundo, los historiadores, los arqueólogos no encuentran una explicación cabal acerca de la manera en que estas construcciones se podrían haber hecho, ya que con la tecnología que tenemos hoy en día, con las capacidades y justamente con el avance tecnológico que tenemos hoy en día, se hace bastante difícil poder llegar a los mismos resultados. Y bueno, se los dice alguien que ha trabajado toda su vida de albañil. Amigos, esto no es broma, esto no es un chiste, no es fácil construir un muro. Nosotros utilizamos muchas tecnologías, incluso utilizamos argamasa para nivelar, utilizamos un montón de herramientas de medición. La materia prima no la buscamos en canteras y aún así es muy difícil, es muy complicado llevar a cabo estas estructuras. Yo diría que para la humanidad actual es imposible obtener los mismos resultados que podemos ver en los muros de los incas. Realmente es algo difícil de comprender y difícil de explicar, a tal punto que surgen teorías de todo tipo. Las más conocidas son la de los alienígenas ancestrales, que es probablemente una de las más inverosímiles, pero obviamente es la consecuencia inevitable de querer explicar todo de manera materialista y desde una cosmovisión atea materialista en particular, sin considerar el relato de la creación o el relato del diluvio como testimonios verosímiles, ¿sí? Como testimonios históricos fiables. Y esto se da en particular porque con nuestra mentalidad evolucionista que hemos heredado, con la cual hemos sido adoctrinados desde niños, solemos ver la historia como una línea de tiempo que va en progresión, desde el pasado hacia el futuro, ¿sí? Para darnos una idea, nosotros vemos que desde el pasado el ser humano ha ido evolucionando, ¿sí? Hasta llegar a nuestros días. Entonces tenemos una idea de que la evolución es una línea que va subiendo en conocimiento y en sabiduría. Por lo tanto, cuando vemos en la historia pasada monumentos o estructuras que nosotros en la actualidad no podemos hacer o no podemos replicar, no podemos superar ni replicar, decimos, bueno, esto es un enigma, es un misterio de la antigüedad porque no sabemos cómo lo hicieron. No sabemos cómo lo hicieron porque ellos eran inferiores, eran menos evolucionados, eran personas que tenían menos conocimientos que nosotros. Damos eso por sentado y asumimos eso, pero en realidad hay otra forma de ver la historia que tiene que ver con ver un declive, ¿sí? Si vemos la visión creacionista de la historia, no de que evolucionamos de animales inferiores, sino que fuimos creados perfectos y que ahora estamos deteriorándonos, podemos ver la historia como una línea descendente, ¿sí? Donde tenemos personas más grandes, más fuertes, más inteligentes en el pasado y cada vez menos fuertes hasta llegar hasta nuestra época moderna. Y esto nos cuesta aceptarlo y nos cuesta entenderlo porque seguimos con la mentalidad evolucionista, ¿sí? Pero si lo vemos de esta manera no hay misterios y no hay enigmas del pasado. Simplemente podemos entender de que esas grandes construcciones que hoy no podemos replicarlas es debido a que ellos eran superiores física y mentalmente a nosotros. Tenían la capacidad de hacer estructuras mucho más firmes, mucho más fuertes y más duraderas que las que podríamos llegar a ser hoy en la actualidad. De hecho, yo ni siquiera considero esta línea una línea recta, sino que considero que hay un declive, pero hay un declive con picos, ¿sí? Con subidas y bajadas, con edades oscuras o con decaimiento del conocimiento y con repuntes del conocimiento, ¿sí? Hasta llegar a nuestros días. O sea que no es simplemente una línea, un declive, sino que hay picos de conocimiento y picos de avance en la tecnología y en el saber. Por lo menos así es como yo concibo la historia, obviamente desde una perspectiva creacionista. Así que todos los misterios, todos los enigmas de la arqueología
Son enigmas justamente porque se ha rechazado de plano la visión o la cosmovisión creacionista, que considera que el ser humano fue creado perfecto y que ahora está en un deterioro. O sea que hay una involución más que una evolución. Y por lo tanto, obviamente todas estas cuestiones terminan relegadas al ámbito de los misterios inexplicables de la historia. Obviamente se esbozan explicaciones, se esbozan teorías, pero ninguna de ellas llega a explicar del todo lo que podemos observar actualmente. Entonces en este video yo lo que quería hacer era compartir tres citas, 3 puntos de vista que coinciden perfectamente, ¿sí? Un punto de vista se los voy a compartir directamente de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Para explicar estas grandes construcciones, para explicar que la humanidad anterior al diluvio era superior o tenía capacidades superiores físicas y mentales a las que tenemos nosotros. Vamos a leer algunos textos bíblicos. El siguiente libro que voy a citar es este libro que ya he hablado alguna vez acerca de este libro, Enigmas y Misterios de la Arqueología. Les voy a poner las citas para que ustedes lo puedan ver, no por el libro en sí, sino porque recoge los testimonios de indígenas, tanto de Meso como de Sudamérica, que hablan acerca justamente de estas construcciones inexplicables y dan ellos su testimonio para que veamos que coincide con el testimonio bíblico. Y por último, les voy a leer algunas citas de este libro, Patriarcas y Profetas, que ahonda sobre el tema de cómo eran o qué cualidades o características tenían los antediluvianos, ¿sí? Así que lo primero que vamos a mencionar es Génesis capítulo 6, versículos 4, 5 y 13, que nos hablan acerca de la condición de la humanidad antes de la destrucción por medio de un diluvio. La Biblia nos cuenta en Génesis desde el comienzo que Dios creó al hombre y lo creó perfecto, ¿sí? Lo creó para vivir eternamente, o sea que esa vida eterna, después de que el ser humano pecó, se perdió. Sin embargo, el ser humano quedó como un ser longevo, ¿sí? Adán registra la historia bíblica de que llegó a vivir 930 años y así muchos de los patriarcas. O sea que estos antediluvianos eran personas que vivían muchos años y tenían la capacidad o la posibilidad de desarrollar su intelecto, su sabiduría, y por lo tanto tendrían una inteligencia superior a la nuestra y también tenían capacidades físicas superiores a la nuestra. Y esto lo registra la Biblia en Génesis capítulo 6 versículos 4 y 5, que dice así: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Cuando se habla aquí de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, se refiere a los dos linajes, ¿sí? Al linaje de Set y al linaje de Caín. El linaje de Set, que eran los hijos de Dios que obedecían a Dios, se mezclaron con las hijas de los hombres, con el linaje de Caín, que desobedecía a Dios, por lo tanto se iba a perder el remanente de Dios. Dios iba a quedar sin pueblo que le obedeciera y que lo honrara, por lo tanto Dios tenía que intervenir. Y la forma en que iba a intervenir era mediante el diluvio. Esto no tiene nada que ver con ángeles caídos, que embarazan a mujeres, cosas por el estilo. Olvídense de eso, tengo un video sobre eso, se los voy a dejar en la pantalla final. Pero bueno, una de las cosas que dice acá es que había gigantes. Antes del diluvio había gigantes. Esto explicaría de una manera mucho más fácil por qué estas enormes piedras podían ser movidas y trasladadas de una manera que hoy no imaginamos. Nosotros necesitamos mucha maquinaria, grúas muy pesadas para mover estas piedras de muchísimas toneladas. Incluso podemos vislumbrar en alguna de las fotografías, tanto de Mesoamérica como de Medio Oriente, grandes piedras que tienen como especie de agarraderas en sus costados, como para ser trasladadas, como para poder ser levantadas entre varias personas, ¿sí? Esto es muy llamativo, llama mucho la atención. Y la mayoría de las piedras que ya están puestas en los muros, se ve que les han limado esas agarraderas una vez que han sido puestas o establecidas. De hecho, muchas construcciones tienen la apariencia de haber sido interrumpidas de manera repentina, ¿sí? Porque no están terminadas y algunas piedras están volcadas, como si algo las hubiese desarmado a esas construcciones. Y el verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dos características de los antediluvianos: habían gigantes y aparte había mucha violencia, había mucha maldad. Dios había visto que había mucha maldad y había definido que la tierra iba a ser destruida. Y el verso 13 dice así: dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Bueno, el resto es historia conocida. Sabemos que solamente Noé y su familia fueron salvos en el arca
en el arca que él mismo construyó por mandato de Dios, la humanidad fue invitada, ¿sí?, a salvarse, pero obviamente Dios sabía que solamente ellos se iban a salvar con un grupo de animales para preservar a la mayoría de las especies. Ahora, nosotros podríamos decir, bueno, esta es simplemente una leyenda, es simplemente un mito, pero ¿por qué no considerarlo como parte real de la historia cuando este testimonio coincide con los testimonios que dan los indígenas americanos? Por ejemplo, una de las construcciones más impresionantes se encuentra en Bolivia, que son las ruinas de Tiwanaku. Hay un observatorio solar, hay monolitos, bueno, hay unas construcciones realmente muy impresionantes con estas características que son inexplicables para nosotros, con unos niveles perfectos, ¿sí?, con un acabado perfecto que debió haber sido hecho con herramientas mucho más potentes que un simple martillo de piedra o un cuchillo de obsidiana, y ni que hablar del oro, que era uno de los pocos metales que ellos podían trabajar, por lo menos los indígenas que estaban aquí en América cuando llegaron los españoles. Evidentemente datan de una humanidad anterior a los aborígenes que habitaban este suelo por los años 1500 de nuestra era, es decir, después del descubrimiento de América. Evidentemente los españoles descubrieron tribus indígenas, descubrieron un imperio asentado sobre todas esas ruinas, pero eso no garantiza de que ellos mismos hayan construido esos lugares. Lo más probable es que ellos se asentaron en esos lugares que consideraron santos y desarrollaron toda su cultura y su religión alrededor de esos monumentos, pero que ellos no fueran capaces de replicar esos mismos monumentos en los días de los españoles. Y vamos a ver dos testimonios. Uno de ellos es de las ruinas de Tiwanaku en Bolivia. Y fíjense lo que dice este libro sobre enigmas y misterios acerca del testimonio que dieron los mismos indígenas. Referente a Tiwanaku, dice: los indígenas de entonces eran incapaces de dar la menor información fiable. Escuchen esto, porque si los indígenas no pueden dar información fiable, nadie puede darlas. O sea, esto es parte de la soberbia de la arqueología, ¿no? Querer saber más que los propios nativos, ¿no? Pero bueno, acá dice que no era información fiable. Dice: solo contaban que la ciudad fue edificada por unos gigantes en una sola noche, antes del diluvio, y que fue destruida por un enorme terremoto y por los rayos del sol. Fíjense qué interesante. Los indígenas no dicen nosotros construimos esto. Fíjense qué importante acerca de la verosimilitud del testimonio, porque lo que hace el egoísmo humano o la soberbia humana es tratar de atribuirse cosas que uno no ha hecho, ¿no? O sea, si ven los españoles la gloria de esos templos, y los indígenas podrían tranquilamente haberse atribuido la construcción de esos edificios, sin embargo ellos admiten, y esto es lo importante, que ellos no construyeron esos lugares, por lo menos Tiwanaku, sino que eso había sido construido por gigantes antes del diluvio. Esto coincide perfectamente con lo que dice la Biblia, es decir, que antes del diluvio había gigantes. Obviamente que podemos encontrar elementos mitológicos, que podemos encontrar elementos que son míticos, pero los elementos importantes que tienen que ver con la existencia de personas mucho más grandes para mover y trasladar esas piedras, y la existencia de un diluvio que interrumpió esas construcciones o que le dio fin, por lo menos a esa generación de antediluvianos, coincide perfectamente con el relato bíblico. Esto es solamente referente a Tiwanaku, a las ruinas de Bolivia, pero veamos lo que dicen los indígenas también acerca de las grandes construcciones y pirámides que hay en Teotihuacán, México. También otro testimonio impresionante acerca de una humanidad perdida, una humanidad que quedó en el pasado y que hoy en día obviamente no somos capaces de replicar esas proezas arquitectónicas. Vamos a ver lo que dice en otra cita de este mismo libro acerca de estos misterios de la arqueología. Dice así: al parecer, los nahuas pensaban que Teotihuacán fue construida por los Quinametzin, una raza de gigantes que pobló el mundo durante la era anterior y cuyos sobrevivientes se encontraban ocultos. Los templos y pirámides eran imaginados como las tumbas de los señores que fundaron la ciudad, un lugar sagrado donde tras morir y ser enterrados los hombres se convertirían en dioses. Qué interesante, otra vez, en vez de adjudicarse ellos la construcción de estos enormes edificios, dijeron que esto había sido construido por gigantes de una era anterior, es decir, los antediluvianos, y que tenían el propósito de ser sus lugares de entierro o lo que fuera. Lo importante acá es que vemos nuevamente los dos elementos, una era anterior, que sería la era anterior al diluvio, y también vemos el elemento de los gigantes, es decir, ¿cuál es la explicación lógica para el movimiento
tremendo de grandes bloques de piedra de diferentes lugares, de canteras muy alejadas, de esa construcción perfecta, de esas juntas donde no entra ni siquiera un alfiler, donde todo parece haber sido recortado y cincelado con una pericia que dejaba estos muros obviamente como verdaderas obras de arte. Sin lugar a duda, estos testimonios de los indígenas encajan perfectamente con el relato bíblico. Pero ahora yo quiero compartirles un poco lo que dice el capítulo 7 de este libro, Patriarcas y Profetas, el capítulo 7, titulado El Diluvio. Es un capítulo impresionante. Yo les recomiendo a todos los que tienen la posibilidad de leerlo, que lo lean, porque realmente es impresionante. Dice lo siguiente: el linaje humano aún conservaba mucho de su vigor original. Solo pocas generaciones habían pasado desde que Adán había tenido acceso al árbol que había de prolongar la vida, y la unidad de la existencia del hombre era todavía el siglo. O sea, estas personas, estos antediluvianos, estaban muy cerca de Adán, que había comido del árbol de la vida, por lo tanto tenían longevidad, ¿sí? Y aparte dice que la unidad de medida, o sea, cómo ellos contaban el tiempo, no era el año, era el siglo, ¿sí? Eran personas que podían llegar a vivir casi 1000 años. Nunca iban a superar los 1000 años, pero podían llegar a 900 años tranquilamente. Si aquellas personas dotadas de longevidad hubieran dedicado al servicio de Dios sus excepcionales facultades para hacer planes y ejecutarlos, habrían hecho del nombre de su Creador un motivo de alabanza en la tierra, habrían cumplido el motivo por el cual Él les dio vida, pero dejaron de hacerlo. O sea, ellos se pervirtieron, siguieron sus propios caminos, abandonaron a Dios. Y dice, había muchos gigantes, y acá viene la cuestión, ¿no? Había muchos gigantes, hombres de gran estatura y fuerza. O sea, que eran personas que tenían fuerza, renombrados por su sabiduría, hábiles para proyectar las más sutiles y maravillosas obras. Pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a la iniquidad fue proporcional a su pericia y habilidad mentales. O sea que eran hombres gigantes, eran fuertes, eran hábiles, tenían pericia y habilidad, o sea que ellos podían construir enormes edificios, podían hacer obras majestuosas, pero su pericia y su poder para hacer estas cosas era proporcional a su perversión, a su pecado. Luego dice, Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos, pero los usaron para glorificarse a sí mismos, y los trocaron en maldición, poniendo sus afectos en ellos más bien que en aquel que se los había dado. Emplearon el oro y la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones para sí, y trataron de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas en las más hábiles obras del ingenio humano. Solo procuraban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escenas de placer y perversidad. Ellos creaban palacios, lugares hermosos para satisfacerse a sí mismos y competían unos con otros, dice. Y esto me hizo acordar a los grandes rascacielos en Nueva York, en diferentes partes del mundo, donde las personas, estas personas millonarias, parecieran competir unas con otras para ver quién hace el edificio más alto, para ver quién hace el edificio más majestuoso. Bueno, algo así pasaba antes del diluvio. O sea, competían unos con otros a ver quiénes hacían las construcciones más grandes o más bellas o más majestuosas para enaltecerse ellos mismos y no para glorificar u honrar a Dios. No deseando conservar a Dios en su memoria, no tardaron en negar su existencia. Adoraban a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Glorificaban al ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. O sea que todo esto concuerda perfectamente con la idea de que los antediluvianos fueron quienes construyeron estos grandes edificios que hoy nos cuesta explicar, porque ellos tenían obviamente una habilidad superior. Obviamente estos lugares eran para adorarse a ellos mismos y adorar a la naturaleza, es decir, adorar a los dioses falsos, ¿sí? Por lo tanto eran lugares de perversión. Construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos y bajo la sombra de hermosos árboles. Bosques extensos que conservaban su follaje siempre verde eran dedicados al culto de dioses falsos. A estos bosques estaban unidos bellos jardines con largas y sinuosas avenidas adornadas de árboles, cargados de frutos y de toda clase de estatuas, todo lo cual estaba provisto de cuanto podía agradar a los sentidos y fomentar los voluptuosos deseos del pueblo y así inducirlo a participar del culto idólatra. Bueno, esta es una pequeña descripción
de cómo los antediluvianos eran personas que tenían realmente capacidades físicas e intelectuales superiores a las nuestras. Esto podría explicar tranquilamente todas estas construcciones que hoy no podemos explicar sin recurrir a cuestiones fantásticas o ilógicas como alienígenas o cosas por el estilo, sino simplemente asumiendo lo que la Biblia siempre ha presentado, de que el hombre no ha evolucionado de formas inferiores a superiores, sino que más bien ha involucionado, ¿sí? Ha involucionado de un ser perfecto, un ser longevo, que en realidad fue creado el ser humano para vivir eternamente, pero que luego de eso, de la caída en el pecado, siguió siendo un ser longevo de casi 1000 años y que fue deteriorándose con el tiempo. Por lo tanto, es lógico que hoy, desde nuestra perspectiva, no podamos comprender cómo sin ciertas tecnologías nuestros antepasados pudieron construir esos templos o esos palacios o esos lugares de adoración a sí mismo y a la naturaleza. Es muy comprensible también que las culturas que se desarrollaron posteriormente, sin duda, del diluvio, culturas que se fueron desarrollando tanto en América como en Egipto y en otros lugares, se hayan establecido en esos centros, considerando esos lugares santos, esos lugares sagrados, esas ruinas, ¿no? Porque en la mayoría de los casos estamos hablando de ruinas, de lugares que quedaron en algunos casos inconclusos o deteriorados y se establecieron allí. Podemos simplemente tomarlo como una teoría, ¿sí?, a esto que estoy presentando, pero que es una teoría que es lógica y que encaja perfectamente con los testimonios, con lo que podemos observar, con nuestra falta de explicación para ciertas cuestiones y obviamente con el testimonio bíblico. Y el hecho de que esta explicación sea lógica no implica que tenga que ser materialista al 100%. De hecho, muchas explicaciones históricas, ¿sí?, o biológicas que son 100% materialistas no tienen sentido, son ilógicas, son contraintuitivas. Pero esta explicación tiene lógica, aunque obviamente no es 100% materialista, porque nosotros sabemos que no todo puede explicarse de manera 100% materialista o desde una cosmovisión atea. Obviamente que la explicación que más cuadra con los hechos es la explicación que considera la creación como un hecho histórico real y obviamente el diluvio universal como un hecho histórico real. Un hecho histórico que al ser descartado obviamente degenera en un montón de enigmas y misterios de la historia que tienen que ser parchados con diferentes teorías fantásticas. Así que bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes, espero que les haya sido de bendición. Ya saben, si les gustó, denle a me gusta, dejen acá abajo todos sus comentarios, suscríbanse al canal y compartan este video con sus amigos. Nos estaremos encontrando en un próximo video. Que Dios les bendiga. ¿Hubo un diluvio en el Titicaca? La leyenda cuenta que la tierra estaba habitada por unos gigantes llamados chulpas, que habían llegado a ser sabios y poderosos, pero su cultura degeneró en violencia. El dios Viracocha les castigó con un devastador diluvio y todos murieron. Entonces Viracocha, desde la Isla del Sol, la primera en emerger de las aguas, creó a Manco Cápac y a Mama Oglio, la primera pareja humana, y les entregó un cetro de oro. Manco Cápac lo lanzó con fuerza y donde cayó nació el Imperio Inca.